amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en órbita por vertvnoticias.com. Hoy con un programa súper especial. Tenemos aquí un señor que es ingeniero y bueno, formado obviamente dentro de una rama que es muy científica, porque para ser ingeniero hay que ponerle mucho matemática y aquella cosa, pero sin embargo es parapsicólogo. Es decir, que aunque tenga la base de como ingeniero, tiene los estudios lo han llevado a ser un parapsicólogo, tener una trayectoria muy amplia en esto, y me trajo 2 libros, que ya uno no se consigue aquí en Venezuela, y otro que sí, todavía sí se consigue, todavía lo tenemos. Se trata de Alexis Blanco. De verdad, muchísimas gracias, Alexis, por estar aquí. Entonces que entro, generalmente con mis programas, yo entro y hablo un poquito de astrología y les digo más o menos por dónde están los planetas, tú sabes, haciendo como un marco referencial. Pero yo quisiera, porque después los 20 minutos se van tan rápido, yo quisiera que entráramos directamente en materia. Me encanta este libro que se llama Recuerdos de Almas Peregrinas, y yo quisiera que tú nos hablaras un poquito acerca de esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y te cuento lo siguiente. Ese salto que se da dentro de la cuadratura, de las matemáticas, creo que todo ser humano tiene un lado, vamos a decir, en su hemisferio derecho de la creación, de lo que es la parte intuitiva, todo lo que está relacionado con el mundo de su ser interno, sus desarrollos totales. Durante mi camino he tenido la fortuna de conseguir gente que me ha orientado en el mundo espiritual, en el mundo de lo que es la psiqui y sobre todo en nuestras culturas ancestrales y nuestras culturas aquí en Venezuela, que tienen un desarrollo una pauta muy interesante en cuanto a nuestra cultura, nuestras creencias. Y creo que eso también es un valor agregado para buscar el camino dentro de estas cosas. A lo largo del tiempo me fui formando dentro del mundo de la parapsicología. Tuve la oportunidad de estudiar la parapsicología aquí en Venezuela con esa iniciativa de la UTE, de lo que fue la Universidad de la Tercera Edad. Sí. Tuve mis profesores, dentro de ellos Julio Someño, que lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Que por cierto, ¿está aquí en Venezuela? No, actualmente no está en Venezuela, pero dejó esa semillita para lo que es el halo de la investigación en el mundo de la parapsicología. También escribiste en Cábala, ¿no? Sí, en la revista Cábala. Tuve la fortuna con Jean-Pierre Leroy de escribir en la revista Cábala, y creo que fueron mis primeros años de investigación y también de entrevistas a muchas personas a nivel de estas latitudes y otras latitudes. Entonces, bueno, en esa formación del mundo de la parapsicología, donde tú das ese saltico hacia lo que es la percepción extrasensorial y todo eso que tiene que ver con la psique y con la mente, en ese punto de vista. Pero en las investigaciones fueron surgiendo unas cosas interesantes, que es el tema que me ocupa actualmente, que es el mundo de las regresiones. Entonces, en parapsicología tú estudias una serie, vamos a decir, de herramientas. Estás en el mundo científico con materias que te van reforzando una serie de elementos para tú lograr hacer investigaciones. Claro. Dentro de esas investigaciones tan importantes está el mundo de lo que es como tal las regresiones. Regresiones no es más que tú entrar a un estado de relajación, respiración, inducción, visualización para conseguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que la gente tenga un encuentro consigo mismo e ir, vamos a decir, a esos estratos más profundos de tu ser, donde vas a encontrar respuestas. Claro, sobre todo para los que tienen un proceso y quieren sanar, ¿no? Que quieren hacer una sanación. Ahora, te interrumpo aquí porque me parece muy interesante lo que tú estás hablando de las regresiones, además que es un tema que llama profundamente la atención y mucha gente quisiera. A lo ligero uno puede simplemente acudir para que le hagan una regresión. Fíjate, hay una cosa importante. Por ejemplo, cuando tú estás escuchando música, tú viajas al mundo de tus recuerdos. Claro. Y puedes ir a cualquier momento de tu niñez y recordar algo. Pero el tema está en que ese recuerdo te puede disparar un proceso de emoción y de repente te empiezas a sentir mal por ese recuerdo. Claro. Porque a lo mejor tuviste un desenlace, un ser que falleció, de repente tuviste un desenlace a nivel de lo que es la parte familiar, tuviste que mudarte. Todos esos elementos que juegan un rol importante. Eso es un camino hacia un recuerdo espontáneo. Pero cuando ya tú trabajas
con una serie de herramientas para llevar a una persona a un estado de un viaje en el tiempo a través del mundo de sus recuerdos, que te enlazo. Es un estado ideal de conciencia que se logra a través de la respiración, la sintonización, el ritmo que tú traes. Y mejor si va guiado. Pues. Sí, exacto. Y que puedes entrar en ese estado ideal de conciencia para conectarte a tus realidades del pasado. Realidades que están desde tu nacimiento, el útero materno y tus memorias ancestrales, que pueden estar en la parte genética, así como en tus memorias psíquicas y espirituales. Ajá, aquí viene otra pregunta. Todo el que se hace regresión es Napoleón Bonaparte, Cleopatra, Jesucristo. Cuéntame de eso, porque yo sé que hay arquetipos, ¿no? Y los arquetipos se nos mueven y esa es una, como tú mismo lo acabas de decir, con esas herramientas tú puedes perfectamente abordar a esos recuerdos, esas memorias, pero todos entonces significa que tuvieron, cuéntame. Bueno, fíjate que eso me da gracia. No, está bien, ríete. Porque creo que cuando tú entras en esa conexión, en esa gran matrix, o vamos a hablar del inconsciente colectivo, tú puedes extraer información que no necesariamente es tuya. Fíjate tú lo interesante de esto. Esas son las redes sociales de la actualidad. Jung en el pasado trabajó con el inconsciente colectivo y trabajó con esa memoria psíquica. En la actualidad, nosotros nos movemos con esas grandes redes sociales que se mueven a través de lo que son los hilos de la parte conductual genética o de la parte, vamos a decir, energética. Pero fíjate tú, esas personas que dicen que pueden ser Napoleón o de repente cualquier personaje de la historia. Bolívar, pues, Simón Bolívar. Pero son escenificaciones del subconsciente. Claro. Ojo, el subconsciente es el actor tan maravilloso que puede interpretar cualquier papel del pasado. Claro. O sea, cualquier cosa que ocurra después del útero materno hay que demostrarlo. Cualquier información que tú traigas de allá para acá, tienes que ir, corroborar, ir al lugar, buscar cualquier dato que te arroje un resultado para tú cruzar la información. Para que sea más científico, porque si no queda en el área de la especulación, ¿no? Sí, y fíjate tú también lo interesante. Si tú dejas, por ejemplo, en una terapia que dice que a lo mejor fue una de las princesas del pasado, que vivió en la época de Arturo, o vivió una época mucho más allá al nivel de lo que fueron los antiguos, en el mundo del antiguo Egipto, eso es válido. Ya te voy a decir por qué. Porque es una forma de drenar. Es una forma que a lo mejor tú en el tiempo tú vas a orientar a la persona que no necesariamente tuvo esa encarnación. Y estamos metiéndonos en terrenos que no son fáciles de comprobar. De comprobar, claro. Lo que tú puedes comprobar es cuando una persona está en el útero materno, que se forma, ya ahí está vamos a decir, un ser que está evolucionando, y cuando tú le haces una pregunta a esa persona de esta época, de este tiempo, que tú le haces una pregunta, tú puedes cruzar información. Te voy a explicar. Por ejemplo, una persona que está en hipnosis profunda y está en el útero materno, tú le preguntas, bueno, ¿cómo te sientes en ese ambiente? ¿Qué percibes tú de tu madre en ese momento? A lo mejor él te manifiesta que su madre está deprimida, que su madre está pasando por un proceso emotivo severo, y que cuando uno cruza esa información, la madre a lo mejor vivió esos momentos difíciles. Claro, y es verdad. Pues, entonces, hay puntos de referencia que tú puedes ir corroborando en el tiempo. Eso. Por ejemplo, cuando ese niño nace, hay una serie de elementos que están ocurriendo en ese momento. Claro. Un parto a lo mejor difícil, el niño nació de una manera que no tenía que nacer, a lo mejor no tuvo oxígeno en ese momento. Esos momentos traumáticos marcan a la persona a medida que se va desarrollando su vida. Eso tú también puedes comprobarlo. Y de allí para acá, cuando la persona nace, todos esos momentos y acontecimientos que ocurren hasta la fecha de hoy, tú los puedes corroborar. Claro. Entonces, regresión, bajo ese punto de vista, bajo esa premisa, tú puedes ir comprobando los elementos. Claro, también se puede, otra herramienta es cotejar la información que estás recibiendo con un mapa astral, por ejemplo. Ah, bueno, sí, que también. Eso es, cada uno de los planetas están indicando un evento y es fácil tener ese archivo, ¿no? Acceder a ese archivo. Y vas comprobando. De hecho, los acontecimientos que van surgiendo en determinadas fechas, a lo mejor un planeta en ese momento está rigiendo ese momento, claro, para que ocurra un acontecimiento astral, físico, mental y espiritual. Y hasta desde el punto de vista de la salud. Entonces, es una forma de tú monitorear
de cómo esos elementos del pasado, y cuando yo me refiero a pasado, las regresiones tienes 3 momentos, desde que tú naces, en el útero materno, y las memorias ancestrales, que fueron a lo mejor de un abuelo tuyo, claro, o de un familiar, y a lo mejor te viene el recuerdo a través de la memoria genética, de una memoria espiritual o una memoria del inconsciente colectivo. Claro, pero entonces si tomamos en consideración que el alma no muere nunca, que se transforma y va entrando a diferentes cuerpos, etcétera, el hecho de que uno vaya a buscar en esos archivos simplemente por buscar, obviamente no va a tener ningún resultado. Porque hay personas que por pura especulación o simplemente porque les provocó, ay, déjame que me voy a hacer una regresión. Eso no se debe tener como un resguardo, un cuidado. Digo yo, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, fíjate, una regresión es una terapia de sanación que no puede ser abordada libremente. O sea, primero, las personas que, vamos a decir, los sponsors o los terapeutas, tienen que tener un rigor de seriedad en lo que están haciendo, porque están jugando con el subconsciente de la persona, claro, están jugando con unos elementos que pueden hasta inclusive implantarle un falso recuerdo a esa persona. Claro. Hay que tener cuidado, claro, la predisposición de la persona que está haciendo la regresión, sus estados de ánimo, sus creencias, sí, sus valores, todo eso influye, claro, y que tú estás en una transmisión de su consciente a su consciente. Claro, entonces tú realmente no la recomiendas como por hobby. Pues, mira, o sea, vénganse todo el mundo a hacer una regresión, que aquí estamos todos, yo lo voy a llevar, no, o sea, eso esa no es la oferta. Pues. Eso tiene que ser de una manera muy responsable, porque las regresiones van tendientes, primero, es una sanación desde, claro, el punto de vista físico, mental, espiritual, psíquico, y que si tú tienes un problema de salud, tú puedes revertir el problema de salud, claro, de tu célula. O una relación. Ajá, pero dentro de los aspectos, de esos aspectos que te los quería mencionar, por ejemplo, tú puedes ir desde una sanación desde el punto de vista emocional, sentimental, a lo mejor de una depresión, porque una vez que tú conoces el problema que tú tuviste en tu infancia, tú lo abordas con otra sabiduría, con otro entendimiento, ya para resolver ese problema. Después está lo que se llama el exorcismo moderno. ¿Qué significa eso? Bueno, que te libera de pensamientos y sentimientos, hasta de obsesiones. Claro. Eso es una cosa interesantísima. A lo mejor tú tienes falsas creencias, tienes obsesiones, y eso te deslastra, claro, de esa parte tan maravillosa. Entonces, te puede ayudar inclusive con los vicios, con los hábitos. O sea, regresión es un elemento de sanación. Pero fíjate, y te ayuda inclusive a transmutar los problemas de cáncer. Yo, por ejemplo, en estos últimos años he trabajado con personas que tienen problemas de cáncer, problemas de diabetes, problemas severos a nivel de lo que son los órganos blandos, y inclusive hasta el mismo hígado, que han tenido problemas severos, y parte de esas cosas, vamos a decir, esos procesos, de esas transaminasas muy altas, se equilibran. Y los trazadores del cáncer se equilibran. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un elemento fascinante de reprogramación de la célula. La gente entra en un proceso de entendimiento de que primero estás mandando programas antivirus. Un programa, vamos a decir, una sugestión, una inducción, una sugestión, una visualización, es vamos a decir, un antivirus que va a actuar a nivel del sistema, vamos a decir, energético y de reprogramación de la célula. Mira lo importante de eso. No, importantísimo. Fíjate tú, en terapia respuesta espiritual se habla mucho, y se hablan incluso de las reencarnaciones también. Se logra ir a esos archivos de otra manera. La persona está absolutamente consciente, y a través de los gráficos se logra hacer. ¿Es compatible eso con las regresiones que tú realizas? Claro, ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, ¿no? Es que se pueden hacer, o sea, fíjate tú que... Se complementa, pues. Sí, puedes complementarlo a nivel de regresión, porque tú vas monitoreando los eventos que van ocurriendo en ese momento. Y te puedo decir que la regresión va tomado de la mano de la radiestesia, de lo que es los patrones de lo que es el ritmo de la persona. Inclusive hay tablas matemáticas que te van determinando el ritmo día a día. Pero cuando en ese momento tú haces la regresión, es otra cosa, claro, tú vas a ver unos comportamientos que no son compatibles. Claro. Entonces, desde el punto de vista hasta matemático y gráfico, tú puedes ir monitoreando eso. Y fíjate tú, otra de las cosas interesantes, que
que es el camino que estoy tomando ahorita desde el punto de vista de las regresiones. Le hice regresiones a personas que consumen plantas sagradas dentro de lo que son los temas indígenas, ¿no? Para encontrar un estado ideal de conciencia y lograr aperturas hacia conocimiento y enriquecimiento y conseguir respuestas a sus problemas. Eso es aquí en Venezuela. En Venezuela. Pero fíjate tú, esa es la guasaca, una de esas plantas sagradas. Pero las puedes nombrar perfectamente. Está como Carlos Castañeda, ¿sabes? Todo el mundo pasó por allí y por lo menos lee, ¿sabes? ¿No? Una de esas plantas sagradas. Una de esas plantas sagradas. Está bien, entonces, pero eso es alteración, o sea, sí, claro. Entonces tienes una alteración de un estado ideal de conciencia. Y lo interesante del caso es que cuando yo elaboro a las regresiones a estas personas, que después que pasan por ese proceso, se encuentran respuestas interesantes. Bueno, algunos tienden como a reorganizar sus pensamientos y encontrar respuestas a sus problemas. Ojo, también hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo, vamos a decir, de uso, porque lejos de ayudarte, pudieran producir algún trastorno psíquico, mental y espiritual. Claro, y hay que también abren unas puertas dimensionales allí que no sabes para exacto. dónde va. Para eso están, como dice Zapatero sus zapatos. Sí. Los chamanes manejan su tema de su ritual con todo el respeto del mundo y eso no puede rayar dentro del punto de vista de un boom. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, está muy de moda. Sí, está de moda, pero el llamado que yo hago es que se haga de manera responsable. Claro, mira, Alexi, vas a tener que venir nuevamente, porque ya prácticamente estamos al final del programa y yo quisiera que tú me hablaras un poquito de los recuerdos de almas peregrinas, porque tengo entendido que aquí hay unos relatos cercanos a la vida, a la muerte, sí. perdón. Sí, fíjate tú que es distinto a la regresión. Sí, sí. O sea, estamos hablando de dos cosas. En estos libros, que es el trabajo que estoy haciendo en la actualidad, yo me dediqué a compartir con personas que murieron. O sea, los decretaron, vamos a decir, clínicamente muertas. Y entonces yo tuve la osadía, vamos a decirlo. De documentarlo. No solamente documentarlo, sino hacerle las regresiones a las personas después que salieron de los quirófanos. No quise decir tomar riesgo, pero esas personas venían convalecientes de problemas cardíacos. Venían convalecientes de operaciones que murieron y regresaron. Entonces, yo a través de la regresión con hipnosis profunda, las volví a llevar a ese momento. Las personas vuelven a recrear su proceso de muerte. Tomadas de la mano, eso sí, pero vamos a decir, con un apoyo al terapeuta, ayudándolas y apoyándolas para que vuelvan a vivir el momento de la muerte. Yo con ellos, a través de esa, vamos a decir, interacción desde el punto de vista sublime, yo cruzo el umbral con ellos. Perfecto. Ellos se convierten en los ojos míos y ellos son visores de lo que está ocurriendo en ese mundo del más allá. Ay, qué bonito. Entonces, pero lo interesante de esa parte, Jacqueline, es que los mensajes que fluyen de aquí para allá y los mensajes que vienen de allá para acá. ¿Qué significa? De que se entabla, vamos a decir, los agujeros gusanos o las puertas dimensionales que hablan tanto los astrofísicos o los físicos, se logran a través de la regresión. Buenísimo. Se crea un umbral de comunicación, claro. ¿Pero qué? Con estos viajeros del pero no deja puertas abiertas. No quedan puertas abiertas. A las 6:30 de la tarde, cuando se prende Ponte en órbita, chao, señora, hacen así ya. Sí, y que hasta allí llega. Y lo interesante de eso es que esas personas, cuando regresan de la muerte, que yo los vuelvo a llevar y los vuelvo a traer, es como un reseteo, porque ellos ahora como que tienen una visión más clara de su misión. Claro, porque ya fueron y regresaron y obviamente y justamente la regresión lo que le da es como decir un momento de estar tranquilo, de poder comprenderse internamente y entender un poco más por qué Papá Dios le da una próloga para que esté en este mundo. Entonces de eso se trata ese trabajo. Tengo varios casos de personas pues certificadas que regresaron y a la luz de las resurrecciones, que era lo que te quería decir, no sé cómo estamos de tiempo, pero te hablo un poquitico de esto, de las resurrecciones. Un minuto. Las resurrecciones existen. Claro. Y la resurrección vista como algo mágico o místico o un milagro, se logran. Y allí están los enlaces de los maestros y están los enlaces de todos esos seres divinos. Que nos están protegiendo. Que nos están protegiendo y nos están enlazando. Y de hecho te puedo decir que tengo una amiga, para no hacer el cuento tan largo, en una de estas charlas, donde a ella la anotaron en uno de los cementerios, para no hacer publicidad,
La llevaron para el cementerio, la anotaron allí y ya la tenían lista para cremarla. Ella en noviembre me dice, Alexis, me despido de ti. Cónchale, Carmen, ella se llama Carmen. Puedo decir el nombre. Yo me despido de ti, manito, me desahuciaron los médicos y me mandaron por mi casa. Muchacha. Estaba a la espera, pues. Sí, la pusieron en la bitácora para cremarla y la desahuciaron. En estos días, hace como 2 o 3 semanas, cuando doy la charla, me llama, resucité. ¿Cómo voy a hacer? Sí, resucité. Ay, me hicieron una, vamos a decir, una incisión de 40 y pico de puntos. Y es un viajero del más allá dando un testimonio de vida que regresó de allá para acá. Ay, pero eso me lo vas a tener que traer para acá para que me lo cuentes directamente. Te vienes tú con Carmen. Mira, Alexis, vas a tener que venir nuevamente. Pronto te estoy llamando. Bueno, gracias por este espacio, por este momento de llevar la luz, saber que nuestros seres queridos fallecidos de aquel lado nos están apoyando y que están con nosotros y tienen las redes sociales para comunicarse con nosotros. Qué maravilla, eso está buenísimo, bello de paso. Bueno, yo hoy les tengo, Jean-Pierre, que está ahí en Paseo de las Mercedes, a mi querida Marilú, Luisa Amalia y Yolanda, los saludo, y tengo Bay Bruja, tengo estos zarcillos hermosísimos de Bay Bruja y este collarcito de Bay Brujas también, esto que están mostrando aquí, esto es de Bay Bruja. Chaito, hasta luego. Oye, qué rápido.